Dixo Daily presenta la bomba sobre huachicol mexicano que lanzó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Mientras todos andaban distraídos con un tema de hace 30 años, Estados Unidos le lanza una bomba nuclear a Sheinbaum. Acusa al gobierno actual de permitir un negocio transnacional multimillonario, que es el huachicol. Sí, el que ya se había acabado, según López. Señala directamente la corrupción de Pemex como causa principal. Este es el inicio de la conformación del mapa de aliados mexicanos con los nuevos grupos terroristas, antes cárteles de las drogas. Pero el morenato te quiere hablando de Zedillo y del Fobaproa. No te me distraigas, carajo. Se trata de analizar al gobierno de Sheinbaum, al de hoy, y sus dramas, y sus fracasos, y su corrupción. De eso se trata Factor Kaiser, de estar en el presente, de estar aquí, analizando lo que impacta directamente en tu vida. información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. El Departamento del Tesoro norteamericano lanza una bomba directa al gobierno de Sheinbaum sobre el huachicol y agarra a todo mundo hablando de un tema de hace 30 años. A ver, por supuesto que le creo 1,000,000 de veces más al doctor en economía de la Universidad de Yale, que permitió la transición a la democracia en el 2000, incluso en un pleito abierto con gran parte de su partido, el PRI, que pretendía arrebatarle la elección a Fox, que a la empleada de López, que es licenciada en física por la UNAM, con la tesis Estudio termodinámico de una estufa de leña para una comunidad. Lo saqué de la página de la UNAM. Y obtuvo su doctorado siguiendo con el mismo tema, con la tesis Tendencias y perspectivas de la energía residencial en México. A ver, el doctor en economía de Yale fue el facilitador e impulsor de reformas tan importantes como la independencia del Poder Judicial en 1994, la autonomía del Banco de México en el mismo año y la creación del órgano constitucional autónomo que permitió la transición a la democracia en el 2000, que era el Instituto Federal Electoral. No solo eso, en contra de gran parte de su partido, el PRI, Zedillo permitió a Vicente Fox competir por la presidencia en condiciones mucho más parejas que en el pasado. Y cuando los votos decidieron que Fox sería el próximo presidente de México, Zedillo se encargó de poner en orden a un chingo de líderes priistas históricos que le exigían, me lo dijo él directamente, robarse la presidencia. Del otro lado, la experta en estufas de leña construyó una carrera política siempre a la sombra de su jefe, al que le sigue diciendo el presidente López Obrador, y ha hecho todo lo que él le dejó encargado, que es acabar con la destrucción de la democracia y de la república que él inició. Zedillo explica en su carta pública del día de hoy lo que ya habíamos dicho aquí en Factor Kaiser hace 10 meses. Zedillo explica en su carta publicada el día de hoy lo que ya habíamos dicho aquí en Factor Kaiser hace 10 meses, en el episodio 207. Vivimos ya en un nuevo sistema de partido hegemónico, que ya no es una democracia, sino una tiranía populista. Así lo dije aquí yo, hace 10 meses, en el episodio 207 de Factor Kaiser, el 4 de junio de 2024. Por eso, no puedo estar más de acuerdo con el expresidente Zedillo. El problema es que su regreso al foro público, hoy, en este momento, le regaló a Sheinbaum y al morenato la oportunidad de oro para hablar del pasado y desviar nuestra atención por completo de los dramas de su gobierno, del de hoy, del actual. Y así, toda la semana se ha discutido sobre el Fobaproa, carajo, un drama de hace 30 años que no vamos a explicar aquí. Solo te voy a decir que la mayoría de quienes hoy te quieren poner a hablar del Fobaproa no habían ni nacido cuando se implementó. Y te puedo asegurar que el 100% de la secta morenista carece de la más perra idea de qué es el Fobaproa. Hoy es más evidente y se ve más clara que nunca la instrucción de Chuchito Ramírez desde Presidencia, que le lanzó a todo su aparato de propaganda, que seguro dice algo así como en los chats: pónganlos a hablar del Fobaproa. Y así perdimos una semana completa hablando de algo que pasó hace 30 años, que muy pocos entienden y que nos aleja de los dramas de verdad, los de hoy, y de los temas que deberían de ocupar nuestra atención. Te voy a poner un ejemplo muy claro.
¿Se acuerdan de que hace unos meses les platiqué aquí sobre las implicaciones que tendría declarar a 6 cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas internacionales en el tipo de investigaciones que podría hacer Estados Unidos? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues ya empezamos a ver los primeros resultados, los primeros efectos. En un comunicado de prensa de ayer, del 1 de mayo, el Departamento del Tesoro norteamericano le avienta una bomba nuclear a México. Si es una bomba nuclear. No la DEA, no el FBI o la agencia que controla el mercado de armas, el Departamento del Tesoro. Ahí te va. Su comunicado dice, cito el comunicado oficial: la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la temible OFAC por sus siglas en inglés, sigo con la cita, del Departamento del Tesoro ha sancionado hoy a 3 ciudadanos mexicanos y a 2 entidades con sede en México implicados en una red de tráfico de drogas y robo de combustible vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Esta red genera cientos de millones de dólares al año en beneficio del cártel Jalisco Nueva Generación a través de una serie de actividades delictivas como el tráfico de fentanilo, el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo robado de México a través de la frontera suroeste. Al mismo tiempo, la Red para la Represión de Delitos Financieros, FinCEN, del Tesoro, emitió una alerta que proporciona tipologías financieras y señales de alerta indicativas de esquemas de contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste de Estados Unidos, asociados con el cártel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México. Tómela. Sigo con la cita. El robo de combustible y el contrabando de crudo son fuentes de ingreso para la empresa narcoterrorista del cártel Jalisco Nueva Generación, ya que proporcionan una lucrativa fuente de ingresos al grupo y le permiten sembrar el caos en México y Estados Unidos. Esto declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent. Sigo con la cita. El Tesoro, como parte del esfuerzo de toda la administración, continuará utilizando todas las herramientas disponibles para perseguir implacablemente a los cárteles de las drogas y a las organizaciones terroristas extranjeras para hacer América segura de nuevo. Sigo con la cita. La OFAC coordinó esta acción sancionadora con la Drug Enforcement Administration, la DEA, Homeland Security Investigation, HSI, Federal Bureau of Investigations, FBI, US Customs and Border Protection, FinCEN. Sigo la cita del comunicado oficial del Departamento del Tesoro norteamericano en esta parte que es fundamental. El cártel Jalisco Nueva Generación es una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos y un terrorista global especialmente designado, así como una violenta organización de narcotráfico con base en México. El cártel Jalisco Nueva Generación es responsable de una parte significativa del tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos. Los cárteles del narcotráfico con base en México, como el cártel Jalisco Nueva Generación, han recurrido en los últimos años al robo de combustible y al contrabando de crudo, lo que ha supuesto una pérdida de ingresos de miles de millones de dólares para el gobierno mexicano. Estos planes se han convertido en potentes generadores de ingresos para el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha permitido sus campañas de narcotráfico en Estados Unidos y de violencia contra las fuerzas gubernamentales mexicanas a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. A ver, durante años, el gobierno de López ha querido vender la idea de que el huachicol es un negocito alterno de algunos criminales que pican los tubos de Pemex para vender gasolina ilegal en tambos en las carreteras como la de Puebla o Hidalgo. Dijo una y otra vez en sus mañaneras que él había acabado con el problema, que ya no era un tema de preocupación. El Departamento del Tesoro norteamericano lo deja como un mentiroso. Regreso a citar el comunicado oficial. Ahí te va, cito. El robo de combustible, incluido el contrabando de crudo, conocido coloquialmente en México como huachicol, es actualmente la fuente de ingresos no relacionada con el narcotráfico más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos. Los ladrones en México, conocidos como huachicoleros, utilizan una variedad de medios para robar combustible y petróleo crudo de la empresa estatal de energía de México, Petróleos Mexicanos, principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex, así como perforando ilegalmente grifos en los oleoductos, robando en las refinerías, secuestrando camiones cisterna y amenazando a los empleados de Pemex. El combustible robado se vende en el mercado negro de México, Estados Unidos y Centroamérica. El crudo robado se introduce
de contrabando en Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos cómplices y a menudo se etiqueta erróneamente como aceite usado u otro material peligroso para evitar el escrutinio y eludir impuestos y normativas. A continuación, el crudo robado se entrega a importadores estadounidenses cómplices de la industria del petróleo y el gas natural que operan cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos, quienes lo venden con grandes descuentos en los mercados energéticos estadounidenses y mundiales antes de repatriar los cuantiosos beneficios ilícitos a los cárteles de México. Estoy siguiendo con la cita. En los últimos años, a medida de que los cárteles mexicanos se han implicado más en actividades relacionadas con el robo de combustible, el gobierno mexicano ha informado de pérdidas de ingresos de miles de millones de dólares debido al huachicol. Cierro la cita. Esto es una bomba nuclear. El Departamento del Tesoro dice claramente, actualmente, hoy, durante el gobierno de la señora Sheinbaum, que el huachicol es el segundo negocio más lucrativo de los cárteles. Y no es por la venta de tambitos en las carreteras, sino que se trata de una operación multimillonaria facilitada por la corrupción del gobierno de Sheinbaum. Así lo dice, no lo estoy inventando, por eso me ocupé de decir, estoy citando el comunicado. Después, en el comunicado oficial describe claramente la operación para traficar miles de litros en Estados Unidos y nombra a 3 personas del cártel Jalisco Nueva Generación y a 2 empresas que se utilizan para este negocio multimillonario en contubernio con autoridades mexicanas y norteamericanas. En el comunicado oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se hace mención expresa a los estados de Hidalgo y Tamaulipas como ligados a estas operaciones. Adivinen qué partido gobierna esos 2 estados. Sí, si pensaste en Morena, le atinaste. ¿Te acuerdas que en el episodio 315 de Factor Kaiser, hace unas semanas, platicábamos de un tuit del 31 de marzo del secretario Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública en México, sobre el huachicol? ¿Te acuerdas a qué estado se refería? Te voy a recordar el tuit del secretario. Cito. En Altamira, Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos. Esta acción es resultado de la coordinación del Gabinete de Seguridad y trabajos de inteligencia e investigación para combatir el tráfico ilegal de combustible en el país. Cierro la cita. Apenas hace un mes, en Tamaulipas, estado gobernado por Morena. A ver, de regreso a la bomba que mandó el Departamento de Estado. Mientras el periódico Reforma puso en su primera plana de hoy esta bomba nuclear que viene desde Estados Unidos, al igual que Carlos Loret, quien explicó a detalle el tema en su noticiero de ayer de Latinos, el resto de los medios decidieron ayudarle al morenato, hablando sin cesar de Zedillo y del Fobaproa. Al mismo tiempo, mientras discutían sobre un tema de hace 30 años, Gertz, el fiscal general, salió a decir que Teuchitlán era solo una escuelita del crimen, que no exageren, que ahí no se hicieron cremaciones. El colectivo de buscadores de Jalisco lo desmintió, pero todo mundo andaba muy preocupado por el papá de Altagracia, la asesora económica de Sheinbaum, cuyo padre fue uno de los grandes beneficiarios del Fobaproa. En su cuenta de Twitter, la organización Nariz Roja reportaba que los medicamentos prometidos para niños con cáncer nunca llegaron. No, nunca llegaron como lo prometió la señora Sheinbaum. Pero todo el mundo estaba muy ocupado recordando que Nacho Mier, hoy líder de Morena en diputados, era un relevante priista en 1994 que ayudó directamente a esconder los fraudes del Fobaproa. También, esta semana, mientras todo el mundo quería hablar del Fobaproa, nos enteramos de que Pemex y CFE, solitos, esos 2 pinches elefantes corruptos, habían perdido $1 billón en 2024. Sí, solo en 2024, solo en un año, Pemex perdió 780,000 millones de pesos y CFE perdió 271,000 millones de pesos, dicho por ellos. Esto quiere decir que estos 2 elefantes blancos perdieron 2,700 millones de pesos diarios en 2024. Diarios. Esos son 114 millones de pesos perdidos cada hora de 2024. Cada pinche hora, carajo. Esos son 2 millones de pesos perdidos cada minuto de 2024. Es decir, en cada programa de Factor Kaiser del 2024, que duran alrededor de 15 minutos cada uno, mientras tú veías un programa de Factor Kaiser, Pemex y CFE estaban perdiendo 30 millones de pesos. Este es el dato duro que saco directo del reporte oficial de Pemex y CFE, pero no es noticia, porque tienen a todo el mundo hablando de una cosa que pasó hace 30 años.
Algún día, Alex Barbosa, fundador de Nariz Roja, me dijo que bajita la mano, una quimio para un niño con leucemia, de las que no hay en los hospitales públicos, cuesta alrededor de 50,000 pesos. 50,000 pesos que hoy tienen que seguir pagando los padres, porque Sheinbaum les mintió cuando les dijo que el desabasto de quimios estaría resuelto en marzo. 50,000 pesos que pueden ser una fortuna para millones de familias mexicanas. ¿Sabes cuántas quimios se pudieron haber pagado con el billón de pesos que perdieron Pemex y CFE en el último año de López? 20 millones de quimioterapias, de las que no hay. De eso tendríamos que estar hablando, carajo. De la mierda de gobierno corrupto y mentiroso de Morena de hoy, el que tenemos hoy, el que sufrimos hoy. En La Resistencia estamos de acuerdo con todo lo que dice Zedillo en sus últimos 3 textos, totalmente de acuerdo. Pero no nos vamos a dejar distraer con temas de hace 30 años. En La Resistencia tenemos la inteligencia y la disciplina para concentrarnos en los temas que hoy nos afectan a ti y a mí, a todos, y hacen del morenato el régimen más corrupto y mentiroso de la historia, y también el peor gobierno de la historia, el peor administrador, el que nos llenó de deudas y de monstruos impagables que nos sirven para una chingada. En La Resistencia no nos vamos a dejar distraer. Por eso, viva la Resistencia. Una producción de Dixo.